Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Recientemente he tenido el placer de leer, entre otros, un estupendo libro titulado El Crash del 2010. Su autor es Santiago Niño Becerra. La lectura de este libro afianzó la idea que tengo del futuro próximo. En el libro el autor comienza contando algunas interesantes anécdotas y observaciones que pudo apreciar en su viaje a Irlanda, de cómo aquel pobre país ha conseguido mejorar sus cifras frente a la Unión Europea. Asimismo, de la poca repercusión que estos datos estadísticos han mostrado en la calidad de vida y los servicios sociales de sus ciudadanos. Continúa el libro haciendo un magistral recorrido histórico de la crisis y sus efectos, para concluir hacia más o menos el 60% del libro con lo que yo llamo una profecía en toda la regla. Pero no una profecía sacada de estados alterados de conciencia, ni de visiones oníricas, una profecía cuyos cimientos se basan en datos existentes, la correcta percepción de la realidad y de la realidad histórica frente a situaciones semejantes. Sinceramente, recomiendo que la gente lea este libro. El documento es sencillamente magistral. De él he seleccionado unos párrafos, sin desmerecer el resto, que me parecen, en líneas generales, muy interesante. Cuando, por ejemplo, el señor Niño Becerra pronostica el futuro, comienza del siguiente modo, diciendo lo siguiente: hacia principios del cuarto trimestre de 2009, la sensación será previsiblemente de que se está en el buen camino para solucionar los problemas, de que las medidas adoptadas están dando frutos. Si tenemos en cuenta que el libro se publicó a primeros de 2009, vemos que es exactamente lo que está sucediendo. El gobierno español, con los llamados brotes verdes y los débiles datos de mejora del desempleo, ha lanzado ya las campanas al vuelo, diciendo que estamos en un periodo de remontada, tibia remontada. El BCE y la Unión Europea se sienten satisfechos por los primeros llamados datos del efecto positivo de las medidas adoptadas. Esas medidas, que en muchos casos son parches no prolongables a largo plazo. Por ejemplo, tales como la fuerte inyección económica a la banca, ayudas sociales a los desempleados sin subsidio, una especie de ayuda mínima y justa. También ayudas a la inversión industrial. Y en España el llamado Plan E, cuyo objetivo es inyectar fuertes sumas de dinero de los fondos públicos para obras con el fin de movilizar a la gran masa de trabajadores afines a la construcción. Estos, si no tuvieran este plan, podrían colapsar los datos del paro. Lo que no sabemos es lo que ocurrirá cuando los fondos públicos se queden exhaustos. La caída será vertical, pero de ello también habla el señor Niño Becerra. Según el autor, y citando textualmente palabras de él mismo, la sobreproducción y el subconsumo, a principios de 2010, se producirán las primeras manifestaciones evidentes de que una gran crisis está muy próxima. La sólida teoría de que nos encontramos en una precrisis y que nos dirigimos hacia el abismo se afianza con el siguiente texto del autor. A partir de mediados del año 2010, la situación se degradará aceleradamente, se vivirá al día, por lo que el que cada palo aguante su vela será ley. La liquidez será tan justa que utiliza un término similar al de búsquese usted la vida. Pero la cosa no termina ahí. Continúa diciendo en otro párrafo: se irá manifestando la falta de disponibilidad energética, petróleo, gas, así como de la mayor parte de los recursos que son esenciales para la actividad económica. Es evidente que el grifo de las energías convencionales se va a cerrar. Forma parte de este siniestro plan de estrangulación económica que hay en marcha. Eso me recuerda a una frase de Daniel Stulin en su libro, un párrafo de Daniel Stulin en su libro Los secretos del Club Bilderberg, en el cual dice lo siguiente:
Las compañías petrolíferas no árabes, el cartel euroamericano, también estaban vinculados con 8 de los mayores bancos de América, y entre sí, Exxon tenía vínculos con Mobil, Chevron, Texaco, y Mobil tenía vínculos con Exxon, Shell y Texaco. Cuando 6 de los principales bancos comerciales nacionales celebraron sus juntas directivas, los directores de 8 de las compañías petrolíferas más importantes, a excepción de los de Gula y Chevron, se reunieron con ellos. Cuando el Bank of America celebró la junta directiva, los directores de Chevron, Getty Oil, se reunieron con ellos. Chevron también tenía vínculos con el Western Bancorp. Los directores de Shell y Mobil estaban presentes en las juntas directivas del First National City Bank. Mobil también tenía vínculos con Banker Trust y con el Chemical Bank. Exxon estaba relacionado con el Chase Manhattan Bank, un holding para cientos de compañías petrolíferas más pequeñas, como el Humble Boy o el Crewley Petroleum. Morgan Guarantee y Chemical Bank, Amoco, Standard Oil en Indiana, están también relacionados con el Chase. Manhattan Bank, Continental Illinois y el National Bank and Trust. Todas estas empresas acuden sistemáticamente a la reunión secreta del Club Bilderberg. ¿No parece una crisis energética creada a medida? Eso es lo que termina diciendo Stirling. Es perceptible que alguien quiere estrangular a los ciudadanos y desecar la liquidez de los estados. ¿Cómo consentimos que esos recursos energéticos y económicos pasaran en algún momento dado de la historia a manos privadas? ¿Cómo no se hizo una revolución? ¿Por qué no se levantaron los pueblos? Los sumisos corderos fueron cocidos a fuego lento nuevamente. Pero continúa el autor del crash del 2010 diciendo lo siguiente: eso probablemente se implantará la regulación en el consumo, el racionamiento de muchos bienes y servicios que perfectamente pueden ser complementados con alzas en sus precios a fin de forzar la reducción del consumo de los bienes y servicios racionados. Aquí habla de regulaciones al consumo, la vuelta de las cartillas de racionamiento, subidas de fuentes de gas, de electricidad, del petróleo, y todo comenzando a mediados del 2010. Pero la catástrofe siempre vendrá aderezada, y en este caso, comenta el señor Becerra, que existirá un fuerte descenso de la demanda de los llamados trabajadores de media, baja o muy baja cualificación, creando tasas de paro muy elevadas, y guetos vigilados donde el crimen y las revueltas sociales estarán a la orden del día. Añado diciendo que en algún artículo del Mundo Desconocido hablábamos del fuerte aumento que se produjo hace un año de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Acaso los gobiernos sabían que algo iba a suceder? El Estado y la oligarquía se apuntalan con carne de uniforme, en previsión de lo que venga. Incluso el señor Niño Becerra añade diciendo que es posible que aparezcan las llamadas guerrillas urbanas en las zonas marginales y conflictivas. Pero frente al terrible panorama que se avecina en el 2010, nos augura el autor que la situación será más dramática en el 2011, diciendo, según sus palabras, lo siguiente: 2011 será un año especialmente duro. De hecho, será el peor de todos en el periodo de crisis, lo que augura protestas sociales, tumultos y procesos reivindicativos. Esas tensiones sociales, que a buen seguro serán reprimidas muy duramente por los cuerpos de seguridad del Estado, utilizando, si es preciso, los modernos medios puestos a su alcance. La supervivencia de las masas entre el brazo armado del Estado